Siguiendo con la guía de actividades de la guía de estequiometría, vamos por el ejercicio número 2, en el cual tenemos que realizar una serie de cálculos estequiométricos teniendo en cuenta dos de las 4 variables estudiadas. Es decir, las 4 variables estudiadas desde el punto de vista teórico, que son la masa molar, la idea de mol como cantidad de sustancia, el número de Avogadro como cantidad de partículas y el volumen de molar aplicable a gases ideales en condiciones normales de presión y temperatura. Es decir, dada una de estas variables como dato, otra variable será la incógnita, es decir, la relación va a ser solamente entre dos de las 4 variables. Una será la incógnita, la otra será el dato. Indistintamente, el vínculo puede ser entre cualquiera de las 4. Es importante destacar que en el ejercicio número 2 todavía no tenemos vinculaciones estequiométricas entre más de una sustancia química. Solamente tenemos un compuesto químico y a ese compuesto químico, ¿sí? O dado un compuesto químico, vamos a hacer esos estudios de dos variables de la estequiometría. Bueno, vamos a resolver el inciso A de el ejercicio número 2. En el inciso A tenemos que calcular el número de moles, es decir, en este inciso la incógnita para los 3 casos, para los 3 datos que nos da el ejercicio, es calcular el número de moles. Es decir, estamos acá. Esta es la incógnita. Y el dato que nos está aportando para el ítem 1 del inciso A es 27 gramos de cloruro de sodio. Como hablamos de gramos, ¿qué quiere decir esto? Que nos está dando como dato la masa. Es decir, debemos calcular el número de moles y tenemos como dato la masa. El vínculo es entre mol y la masa. Nos olvidamos de estas dos variables, al menos para resolver ese primer inciso. En el número 2, el dato que nos está aportando el problema es de 500 litros de un gas ideal en condiciones normales de presión y temperatura. Como hablamos de litros, el dato que nos aporta el problema es el volumen y por consiguiente tenemos que vincular lo que es volumen molar con mol. Es decir, volumen molar es la incógnita, volumen molar es el dato, mol es la incógnita. Y por último, en el inciso 3 debemos calcular el número de moléculas de hidrógeno, tenemos que calcular el número de moles teniendo en cuenta la cantidad de moléculas de hidrógeno. Vamos a vincular el número de moles con cantidad de partículas según el número de Avogadro. Es decir, calculamos el número de moles y tenemos como dato un número X de partículas, en este caso de moléculas de hidrógeno. Nos olvidamos de las otras dos variables por el momento. Bueno, resolvemos el inciso 1. Como habíamos dicho, la incógnita en todo este ejercicio es calcular el número de moles. Para la primera parte tenemos como dato 27 gramos de cloruro de sodio, lo cual corresponde a su masa. Ahora bien, para poder, este es el único caso en el cual ustedes van a tener que hacer un cálculo auxiliar. ¿Por qué? Porque tanto el número de Avogadro como el volumen molar son cantidades fijas que se mantienen constantes y no van a variar de acuerdo a la sustancia estudiada. En el caso de la masa molar, sí es lo único que varía al variar la fórmula del compuesto con el que estamos trabajando. Por consiguiente, es este en el único caso en donde uno va a tener que hacer el cálculo de la masa molar. Empezamos haciendo ese cálculo auxiliar primero, antes de hacer cualquier tipo de razonamiento, y decimos:
La masa molar, en este caso del cloruro de sodio, la vamos a calcular teniendo en cuenta la masa del átomo de sodio, que en este caso tenemos 22,9897 gramos, más la masa del átomo de cloro, que tiene un valor de 35,453, también expresado en gramos. Es importante que escriban las unidades siempre. De la suma de estas dos masas atómicas, obtenemos la masa molar del cloruro de sodio, que es 58,4427. Redondeando, nos queda un valor de 58,44 gramos. Con el dato de la masa molar, hay que prestar atención al nombre, masa molar, o peso molar, es decir, estamos hablando de la masa de un mol. Entonces digo, vamos a tomar, para poder empezar a resolver el ejercicio, en realidad lo podemos hacer de dos maneras diferentes, aplicando la tradicional y clásica regla de 3 simple, que es una forma de razonamiento que nos incorporan desde la primaria, es una forma de razonamiento natural del ser humano, nada más que ahora hay que escribirlo, hay que plantearlo en el papel, o bien usando el método fraccionario, que se llama el método del factor unitario, que en realidad es la misma operación matemática, porque desde el punto de vista matemático es lo mismo, nada más que cambia la forma de planteo. Es un planteo un poco más mecánico, quizás cuesta un poco más al principio, hasta que uno lo entiende, y una vez que uno lo entiende, se traduce en algo más mecánico y lo termina haciendo por inercia. No implica pensar o razonar tanto como cuando usamos la regla de 3 simple. Pero para esta guía, como los ejercicios son relativamente sencillos, podemos usar la regla de 3 simple. Cuando vayamos a resolver la guía de soluciones, les voy a explicar el otro método. Para resolver la regla de 3 simple, vamos a hacer lo siguiente. Tiene dos premisas, ¿sí? En la primera premisa vamos a escribir lo que ya sabemos desde el punto de vista teórico, lo que no hay dudas, siempre tratando de ubicar esos datos de manera que la incógnita me quede del lado de la derecha, como para que sea un razonamiento un poco más directo. Entonces voy a decir, ¿qué es lo que conozco desde el punto de vista teórico? Que es seguro, sí o sí. Desde el punto de vista teórico sabemos que un mol de cualquier sustancia es igual a su masa molar en gramos, expresada en gramos. Habíamos dicho que la masa molar del cloruro de sodio es de 58,44 gramos. Por consiguiente voy a decir, y voy a plantear como primer premisa, 58,44 gramos de cloruro de sodio equivalen a un mol de cloruro de sodio, obviamente, ¿sí? Equivale a un mol. Eso es lo que yo sé desde la teoría. ¿Cuál es el dato que me está aportando el ejercicio? El dato que me aporta el ejercicio es 27 gramos de cloruro de sodio. Por consiguiente, a este dato lo voy a ubicar debajo de la masa molar. Y de esa manera voy a dejar alineados los valores con la misma unidad. Sí o sí, para que esta regla de 3 simple sea válida, tiene que ser, o los valores tienen que estar alineados en cuanto a las unidades. No pueden ubicar acá abajo moles, litros, número de partículas. ¿Sí? En la parte de arriba, en la primera premisa, tengo del lado de la izquierda gramos de cloruro de sodio. En la segunda premisa tiene que ir gramos de cloruro de sodio debajo. Sí o sí. Si no el razonamiento está mal. Una vez planteado esto, digo, si 58,44 gramos de cloruro de sodio equivalen a un mol, 27 gramos de cloruro de sodio, ¿a cuántos moles equivalen? Y ahí voy a escribir una X a modo de incógnita. ¿Cómo se resuelve una regla de 3 simple? Se multiplica en forma cruzada y se divide por el valor que me quedó. En este caso voy a escribir todo para que ustedes vean cómo se resuelve,
Es decir, para que vean el procedimiento, para los ejercicios siguientes solamente vamos a escribir el resultado. 27 gramos de cloruro de sodio multiplicado por 1 mol es no solamente importante, sino necesario que escriban ustedes las unidades. No es lo mismo escribir 27 que escribir 27 gramos de cloruro de sodio. Hay que escribir todo, dividido por el valor que me quedó, que son 58,44 gramos de cloruro de sodio. De esta manera pueden ver cómo gramos de cloruro de sodio con gramos de cloruro de sodio que me quedaron en forma opuesta dentro de la fracción se pueden simplificar. Resuelvo matemáticamente 27 por 1 dividido 58,44 y la única unidad que me queda disponible para poder hacer para el resultado es el mol. Y de esta manera tenemos el resultado de este primer ejercicio. Para el segundo caso, donde el planteo o donde el dato es 500 litros de un gas ideal en condiciones normales de presión y temperatura, vamos a decir lo siguiente. ¿Qué es lo que ya sé desde el punto de vista teórico? ¿Qué es lo que estoy seguro o segura? Que el vínculo entre el número de moles y los litros de un gas ideal, número de moles, es decir, un mol de cualquier gas en condiciones normales de presión y temperatura, ocupa un volumen de 22,4 litros. Eso me lo dice la teoría. Por consiguiente, lo voy a plantear en la primera premisa de mi regla de 3 simple. 22,4 litros de cualquier gas, independientemente de su fórmula, pero que se encuentre en condiciones normales de presión y temperatura, equivale a un mol. El dato, que son 500 litros, X, y resolvemos exactamente de la misma manera, multiplicando en forma cruzada y dividiendo por el valor que me quedó, es decir, 500 por 1 dividido 22,4. Litros con litros se van a simplificar y el resultado me queda en mol. Para la resolución del ítem 3, vamos a vincular el número de moles con la cantidad de partículas teniendo en cuenta el número de Avogadro. ¿Qué es lo que sabemos firmemente desde el punto de vista teórico? Es que un mol de cualquier sustancia, absolutamente de cualquier sustancia, independientemente de su fórmula química, equivale a 6,022 por 10 a la 23 partículas, ya sean moléculas, átomos, iones o lo que fuere. En este caso hablamos de moléculas de hidrógeno en particular. Entonces voy a decir que 6,022 por 10 a la 23 moléculas de hidrógeno, que es el número de Avogadro, corresponde a un mol. Eso me dice la teoría. ¿Cuál es el dato? Lo voy a ubicar al dato, que es 1,234 por 10 a la 23, debajo del valor de partículas que ya conozco, debajo del número de Avogadro, y de esa manera tengo la incógnita. El razonamiento sería lo siguiente. Si en 6,022 por 10 a la 23 moléculas de hidrógeno hay un mol de hidrógeno, en 1,234 por 10 a la 23 moléculas de hidrógeno, ¿cuántos moles habrá? Y de esta manera multiplicamos en forma cruzada, dividimos por el valor que me quedó, simplificamos moléculas de hidrógeno con moléculas de hidrógeno y el resultado me queda en mol. De esta manera, con el mismo tipo de razonamiento, vamos resolviendo el ítem B y el ítem C del ejercicio número 2, teniendo en cuenta siempre que, por ejemplo, en el ítem B, la incógnita será la masa y los datos serán otras variables. La incógnita será el volumen y los datos serán las otras variables.